Bueno, hoy, viernes, último día de la semana, lo tenemos al aire a Mariano Fernández. ¿Qué tal, Mariano? Buen día. Hola, buen día, buen día. Bueno, Mariano, empezamos. Mira, estaba leyendo y ya lo vengo observando de hace muchos días. La economía cayó 2,6% durante el primer semestre del año. 2,6%. ¿Qué tiene que ver esto? ¿Estaba pronosticado esta caída así abrumante? ¿El déficit que tenemos es muy agobiante? Decime cómo se perfila cómo se perfila la economía a futuro con esta terrible caída, o si la considerás vos una terrible caída o yo estoy exagerando. Mira, el punto es este. Argentina está atravesando un proceso de depresión muy profundo y si nos ubicáramos a principio de año, eh, para muchos analistas había un atisbo de recuperación que se iba a dar a partir del segundo semestre. Es decir, básicamente impulsado por el sector agropecuario. Ese análisis no tenía en cuenta la posibilidad de que el plan de estabilización del gobierno colapsara. Cuando incorporábamos esa probabilidad, que era una probabilidad que crecía acorde, es decir, cada vez que, con el tiempo, ¿no? Dadas las inconsistencias del plan de estabilización, básicamente lo que nos daba era que Argentina no entraba en una fase de recuperación, sino que profundizaba aún más el estancamiento. Con lo cual a mí no me sorprende que la economía siga cayendo y no nos va a sorprender que cuando se sepan los datos de estos meses, sería del tercer trimestre, el impacto sobre el nivel de actividad sea aún peor al que muchos analistas esperaban, ¿no? Bien, advierten por el impuesto sobre las reservas del vencimiento de 11.800 millones de dólares en letes, si no me equivoco, es letras del Tesoro. Es el monto que resta a vencer antes del 10 de diciembre, la semana pasada, cuando estaba Duhovne, 2 semanas atrás, logró renovar solamente el 43% de los vencimientos. Solo hoy, por el pago del repo, cayeron 3.006 millones de dólares. Decime, con todo lo que se ha vendido, porque tengo entendido de lo que va en agosto, de lo que va del año, ya Argentina perdió 7.000 y pico de millones de dólares. Creo que en agosto solamente 3.000 y pico de millones de dólares en venta de dólares. Bueno, valga la redundancia, ¿no? Y ahora sumado a esto, ¿cómo llegaría a fin de año con las reservas de Banco Central? ¿A cero? A ver, sí, es probable que sí, y al ritmo este sí. El tema de las letras es el talón de Aquiles del gobierno, es decir, uno de los lugares por donde puede explotar nuevamente el salto del tipo de cambio es por la renovación de las letes. Yo no tengo ahora el cronograma conmigo, pero creo que hay 3 cronogramas antes de las elecciones, es decir, 3 vencimientos antes de las elecciones, y hay que estar muy atentos a esos vencimientos, porque seguramente la tasa de interés como instrumento para renovación no sea suficiente como para que los tenedores de esos títulos decidan quedarse. Y esto es independiente del ganador de la contienda electoral, porque el problema ahí son instrumentos de muy corto plazo y Argentina no tiene, sería el Tesoro básicamente, que es el que nos tiene que pagar, no tiene los dólares para poder pagarlos. Y el Banco Central tampoco los tiene. En teoría, el Tesoro tendría que, si no se renuevan esos papeles, el Tesoro tendría que hacerse de los dólares a través de compras en el mercado de cambios. Porque básicamente, a ver, si el central quiere sostener su nivel de reservas, sería el Tesoro el que salga a comprar. Ahora, ese escenario sería, yo diría, catastrófico para la cotización del dólar,
Con lo cual ahí hay un punto importante, ¿no? Donde tenemos que estar atentos como un detonante de un nuevo salto cambiario y un nuevo episodio de desequilibrio. Bueno, te tiro dos fechas. Esto se va a licitar el 29 de noviembre de este año y después la única... Claro, pero antes de eso hay dos. Antes de las elecciones ahora hay dos. No está registrado Una creo acá. que es el 30 de septiembre, algo así. No tengo acá el cronograma, pero lo había visto antes de ayer. Está bien, yo te tiro Sí. dos fechas que acá figuran en la nota, 29 de noviembre, está bien, sumamos a las dos que van a ocurrir anteriormente de las elecciones, como vos has indicado, y después la otra sería con vencimiento en febrero del 2020, que ahí le tocaría o el segundo mandato de Macri o el primer mandato de la marca FIF. En esto Sí. va dunado, debido a que por las caídas de los bonos el gobierno canceló un préstamo repo con los bancos por 2.615 millones de dólares, ¿viste ese zafarrancho que se armó la semana pasada, que los bancos Sí. estaban reclamando dólares? ¿Tiene mucho que ver con esto? ¿Está agregado, sumado a lo que estábamos hablando? A ver, no, son cosas distintas. El repo ese que había de ser un préstamo, un swap que había conseguido Pratt Gay, eso era del 2016, 2015-2016 sería justo cuando entraron al gobierno para reforzar las reservas. Eso tenía una cláusula de un gatillo que era habían puesto como colateral bonos del tesoro, es decir, la garantía de ese préstamo era un bono del tesoro y la ejecución de la garantía era que si los papeles caían por debajo de un umbral determinado, los bancos tenían la opción de gatillarlo, es decir, de pedirle los dólares o directamente de liquidar, creo que eran 11.000 millones de dólares o así la garantía, que había caído, que cayó de precio, ¿no? De liquidar esos bonos y hacerse los dólares en el mercado internacional. Ahí el gobierno tenía dos dilemas, era o dejaba caer aún más el precio de los bonos, desatando un episodio más de pánico en el mercado internacional, o sacrificaba las reservas que ya estaban contadas como reservas totales, no como reservas líquidas. Es decir, esto baja la cantidad de reservas totales, pero no mueve la cantidad de reservas de libre disponibilidad del central. Cuando nosotros calculamos el poder de fuego real que tenía el Banco Central, en realidad ese repo hay que restarlo. Te doy un ejemplo, ahí creo que declaraba 70.000, ahora un poquito menos, 67.000 millones de dólares de reservas, la repo estaba dentro de ese 67. Pero el poder de fuego del central son las reservas de las que puede disponer el central, es decir, las reservas con las cuales podría salir a vender al mercado de cambio. Por ejemplo, la plata del Fondo Monetario no la puede rifar, es decir, estaría incumpliendo con el acuerdo con el fondo. El swap con China no lo puede rifar, porque hay una cláusula que determina cuándo se tiene que disparar el swap con China, que es para operaciones comerciales. Y el encaje de los depósitos en dólares tampoco es dinero del Banco Central. Bueno, todo eso está sumado, más otras cosas más, está sumado en las reservas totales. La RIPO estaba sumada, como corresponde, en las reservas totales. Desde ya que te estoy diciendo, no lo publica el Central. El Central publica las reservas brutas, que incluyen todos estos movimientos. Cuando entonces se dice, bueno, ¿cuánto cayeron las reservas? Hay que mirar cuánto caen las líquidas, ¿sí? Y las líquidas, si analizamos eso, si el cronograma de ventas del Banco Central de acá a octubre, el tema es, si no hubiera ningún episodio cambiario importante, es decir, aumentar el volumen del mercado de operaciones diario, el gobierno llegaría con muchos problemas a octubre. Ahora, eso es bajo un escenario hiperoptimista, es decir, que el dólar se estabiliza en torno a los 58, 60, en la banda que puso este pibe, el nuevo ministro de Economía, que me da risa, la banda Lacunza, que es una banda de humo. Si se quedara en ese valor, podrían, es decir, le estarían entregando un banco central a FF o al nuevo gobierno
muy parecido al Banco Central que recibió Mauricio Macri en 2015. Ahora, si llegara a haber un episodio cambiario fuerte, con las probabilidades altas de que eso existe, sí, el Banco Central se quedaría en ese esquema sin reservas. Bien, cuando recién yo te pregunté las caídas abrumantes que estamos recibiendo, ¿no? Este 2,6%, además la industria nacional ya está paralizada en un 50% y siguen cerrando empresas, especialmente muchas autopartistas. Después voy a alargar al aire cuántas autopartistas han cerrado en el transcurso de la semana pasada y de lo que va de esta semana. Cuando hablamos de una caída del 2,6%, decime, históricamente hablando, si vos recordás o me podés tirar algún dato, ¿a qué época te hace recordar esto? Mira, esta recesión es distinta a la de 2001. La de 2001 eh, fue una recesión, bueno, larga, y que pegó un pico de caída en el momento del colapso de la convertibilidad, mientras que esta recesión es una recesión profunda y que continúa en el tiempo durante mucho tiempo. Si vos lo medís en términos de ingreso per cápita, Argentina viene disminuyendo su ingreso per cápita desde 2011. Así que yo diría que estamos en recesión de alguna forma en términos tendenciales desde esa época. Son muchos años, ¿sí? Con lo cual sería este indicador económico lo que está mostrando es caídas pequeñas, ¿sí? En los intraperíodos, pero caídas pequeñas que duran mucho tiempo y que acumulan graves problemas. Entonces, por eso, esta recesión es muy larga, ¿sí? Es una recesión muy larga, a diferencia de la de 2001, y la otra diferencia, que no es menor, es que la caída de 2001 durante la caída de 2001 teníamos una estructura de capital de las empresas que no estaba amortizada. Ahora tenemos otro grave problema. Durante la década pasada, las empresas no renovaron sus stocks de capitales, con lo cual ahora, en el caso de un rebote de la crisis, el rebote va a ser mucho más lento. Es decir, yo lo pienso de esta manera, es como caer en una gran depresión y esa depresión va a durar mucho, aún cuando los indicadores macroeconómicos se empiecen a ordenar, es decir, que podamos de alguna forma domar un poco la inflación, el equilibrio presupuestario, va a ser muy difícil, si no hay reformas estructurales de fondo o cambios sustanciales en la economía, que la recuperación se parezca a la recuperación posterior a la crisis de 2001. ¿Te acordás? Nosotros crecíamos a partir de 2004, 2005, empezamos a crecer a tasas del 7, 8%. Bueno, eso va a ser poco probable hoy, ¿sí? Dado lo que uno escucha del tipo de reformas que los que tienen acceso a puestos de poder quieren instrumentar. Bien, acá estaba leyendo de que Fernández, el que se perfila para ser presidente, va a viajar a México y a España para empezar ya a entablar conversaciones con esos dos primeros países y que Argentina vuelva a ingresar al mundo. Te pregunto, ¿Argentina en este momento está muy aislada del mundo? A ver, está aislada en el mercado de capitales y ahí no sé qué tiene que ver ir a hablar a México y a España, pues son actores chiquitos en el mercado de capitales. En el mercado internacional, a ver, antes estábamos totalmente aislados, ahora estamos aislados, pero porque estamos en una crisis muy profunda y Argentina no tiene un rol de liderazgo en términos de política internacional, sí lo tiene Brasil. Argentina no tiene una alineación con Brasil. Es decir, es como si estuviera en un cóctel Argentina internacional y está solo y está en un costadito. Es decir, está dentro del cóctel, pero nadie le habla. Bien. Hablando de Fernández, dice que cuando asuma no va a defaultear. Y yo sé perfectamente y leo permanentemente lo que vos escribís, lo que escribe Diego Giacomini, Milei, Kachanowski y muchos economistas liberales, porque yo también soy liberal.
¿Le crees a Fernández que no va a defaultear si llega a asumir como presidente? Mira, como está dado todo hoy, eh, sería la posibilidad de un incumplimiento con el Fondo Monetario desde el punto de vista fiscal, haría caer el acuerdo antes o después de las elecciones, sumado a que aún con el acuerdo del Fondo Monetario, Argentina necesitaría en el año 2020 recurrir a los mercados voluntarios de capitales. Yo creo que el default es casi inexorable, independientemente de quién sea el que ocupe el sillón de Rivadavia a partir de diciembre del año que viene, de este año, perdón. Así que por ahí no es su deseo, creo que no es el deseo de Macri tampoco, pero creo que vamos hacia un camino de una reestructuración de deuda. Y eso los mercados lo saben, por eso están saliendo de posiciones de Argentina y cayó es decir, sube el coeficiente de riesgo país, que lo que está reflejando es una caída en el precio de los activos argentinos. Bueno, conste que ya se está divulgando que el Fondo Monetario Internacional está mirando con muy mala cara a la Argentina y ya ha hecho declaraciones el nuevo presidente del Fondo Monetario Internacional en Europa, hablando sobre el problema de Argentina. Vamos a hablar de las calificadoras. Argentina tiene una economía emergente y le han bajado la calificación. A, B, C, C+, C-. Después explícame qué significa todo eso. Y por último, ¿Argentina corre el riesgo de volver a su economía de frontera? A ver, pensemos por partes, ¿no? Las calificadoras de riesgo serían como una especie de consultoras o grupos de información, ¿sí? Es decir, grupos de empresas que recopilan información y que evalúan la capacidad potencial de pago de un país. Y establecen tablas para eso, ¿no? Las letras más cercanas, es decir, más próximas a la A son las mejores. Eso significa que eso en las reglamentaciones internacionales te permitiría que esos activos sean comprados, por ejemplo, por fondos de pensión, que son fondos muy estables, que buscan carteras que sean muy conservadoras. Y la medida que se empieza a deteriorar la capacidad de pago de un país, las letras se van hacia abajo, ¿sí? Y bueno, en realidad las calificadoras siempre van un paso atrás. En los países, serían los analistas locales, suelen hablar mucho antes y anticipar los problemas financieros de un país antes que las calificadoras, que es como si fuera un gran burócrata, salgan a decir eso. El problema de las calificadoras es que son escuchadas y consideradas por muchos fondos de inversión. A ver, para tener una idea, si nosotros analizáramos la economía de Zambia, lo haríamos a través de la opinión de una calificadora de riesgo, porque no tenemos contactos con economistas de Zambia que entiendan qué está pasando. Entonces, un grupo de economistas en Zambia puede empezar a decir cosas, que Zambia va camino a un default, y las calificadoras empiezan a tomar eso y con sus mecanismos que tienen burocráticos para poder establecerlo, tardan un tiempito más. Ahora, cuando las calificadoras ya te bajaron el pulgar, es porque ya estamos en medio del incendio. Es decir, cuando dicen eso, para los analistas locales es porque ya es evidente. Pero para los internacionales no es así, con lo cual ahí empiezan los movimientos fuertes de cambios de cartera, que es lo que estuvimos viendo en las últimas semanas, ¿no? Y que no terminó aún todavía. Bien. Y la otra parte de la pregunta no me acordaba cuál era. No, si corremos el riesgo de volver como hace 3 años atrás, de tener una economía de frontera, mirá, ¿no? Del escalón más bajo. Si el default es desordenado y hecho en forma imprudente, es decir, con una suspensión unilateral de pagos, sin una explicación, parecido al 2001, al default de 2001-2002, sí, nos caemos del mundo. Ahora, si el default es parecido
no sé, a lo que sucedió con otros países, con Grecia o con Ucrania o incluso con Turquía, vamos a estar en una situación intermedia, donde vamos a tener serias restricciones financieras, pero sentados en una mesa de negociación sin salir del todo el mundo, no es del todo del mundo, ¿no? Pero sí, los mercados voluntarios de capitales para Argentina están cerrados y van a seguir cerrados durante mucho tiempo. Claro, mencionaste a Turquía y Grecia, pero tengo entendido, si no me equivoco, que cuando le pasó eso, le sigue pasando a Turquía en parte y a Grecia de a poquito se está superando, han hecho achicamiento del Estado ellos, o sea que Bueno, hay por un eso. ahorro bastante grande. No comparemos el temperamento que tomaron Turquía, que es una potencia, y bueno, Grecia no es una potencia, pero es un país bastante destacado ahí en Europa. Nada que ver con lo que está pasando en Argentina, ¿no? Bueno, por eso digo, si el default es desordenado, es decir, le cerramos la puerta a los mercados internacionales y decimos no te vamos a pagar, nos caemos del mundo, sin duda. Y ahí las consecuencias son catastróficas para la Argentina, es decir, es de vuelta a caer en un periodo de decadencia más grande y de aislamiento. Es decir, hay que entender que el mercado de capitales lo que hace es en el mundo, estabiliza shocks. Entonces significa que a partir de ahí vamos a estar sujetos a lo que produzcamos día a día, ¿sí? En un contexto sin crédito, sin cadenas comerciales con el exterior, con disrupciones de comercio, disrupciones financieras. No, eso es un escenario de catástrofe. Hablando y siguiendo con la extensión de este hilo sobre el Fondo Monetario Internacional, te cuento que el organismo internacional del FMI rechaza de plano la posibilidad de dejar caer el acuerdo. En el peronismo advierte que no acompañaría un eventual pedido de Waiber, W-A-I-B-E-R. Explícanos, ¿qué es eso? Eso es una especie de perdón, sería, hicimos las cosas mal, entonces nos juntamos con el Fondo Monetario y le decimos, bueno, nos perdonan y renovamos el compromiso y renegociamos el compromiso. Es una válvula de escape que tienen que tiene la reglamentación de los acuerdos con el Fondo Monetario para evitar una disrupción en el acuerdo, ¿sí? Yo estoy de acuerdo que este año no creo que caiga el acuerdo con el fondo. De hecho, la revisión de la meta, de la última meta, que es la que determina el desembolso de ahora de septiembre, corresponde hasta el mes de julio, con lo cual ahí la meta fiscal se había cumplido. Entonces no hay una evidencia fuerte como para dejar caer el acuerdo hasta las elecciones. El problema es el año que viene y el último trimestre del año, donde el desembolso del Fondo Monetario es menor y sí lo que va a pasar con el nuevo gobierno, ¿tá? Es decir, hay un problema también, hay que diferenciar dos cosas en el Fondo Monetario. Una es la decisión política, ¿sí? Y por otro lado es la recomendación técnica. La recomendación técnica está más cerca de dejar caer el acuerdo y sería el ala política, la parte política del Fondo Monetario es la que va a tratar de alguna manera de que no caiga el acuerdo. Pero eso depende de cómo actúe también Argentina. Es decir, el fondo está sobreexpuesto con Argentina. Es decir, tiene 60% de su capacidad prestable puesta en Argentina. Y eso genera rispideces dentro del board del fondo para decir, bueno, se expusieron demasiado. El tema es cómo ahora hace el fondo para dejar de exponerse a Argentina, ¿no? Otra preguntita. Desde que asumió Macri ya se fueron perdiendo 75.000 millones de dólares de reserva. Acá salió este muchacho en Solá, y no voy a utilizar ninguna moto en contra de él, porque ya lo conocemos, sabemos muy bien quién es Solá, donde ha estado desperdigando en los medios que si ellos llegan a ser gobierno, habrá que poner algún tipo de filtro, canilla, no sé lo que mencionó este execrable Solá, para no ya vender más dólares.
¿Estás de acuerdo con eso? Mientras él abarroca dólares, ¿no? Obvio. Los dólares los quiere para él, para la casta política. Ya están alertando que si ellos llegan a ser gobierno, no venderían tantos dólares al público. ¿Qué opinas de esto? A ver, lo primero que se me ocurre pensar con eso es Solá no forma parte del círculo, digamos, rojo de economistas, de hecho no es economista, del círculo rojo de economistas de Alberto Fernández. La pregunta ahí es, ¿qué está diciendo y representando a quién? Me parece que hay un descontrol dentro del gallinero, donde muchos quieren abrir la boca para tomar determinado protagonismo. El tema es que esas declaraciones, si no son desmentidas rotundamente por quienes serían los hacedores de política económica durante el eventual gobierno de Alberto Fernández, generan mucho ruido. Es decir, porque si yo no las niego, aún negándolas, ¿no? Pero si yo hago silencio frente a eso, de alguna forma puedo estar diciendo que estoy justificando que va a pasar. Eso me lleva a otro razonamiento, es decir, seguramente es el mascarón de proa de lo que están pensando en privado el equipo económico de Alberto Fernández. Entonces, ahí sí empieza a sonarme, entonces, menos burdo, porque las cosas que dice Solá son burdas, típicas de un ignorante que se pone a hablar en materia de economía y esencialmente no tiene demasiada idea de lo que está diciendo, ¿no? Entonces tira títulos sin sentido. Pero del otro lado, yo diría, en las profundidades del pensamiento de quienes hoy acompañan a Alberto Fernández, o una parte de los que acompañan a Alberto Fernández, existe esa posibilidad de establecimiento de controles de capitales, del establecimiento de tipos de cambios diferenciales, del retorno de las pretensiones, de política de ingresos, lo que se llama income policies, que son esquemas heterodoxos de estabilización, todo eso vinculado a grupos de economistas que creen que el rol de la cuenta corriente es la que determina el desequilibrio de Argentina, por lo tanto hay que tocar, por ejemplo, la salida de dólares a través del dólar, de dólares, ¿cómo es?, de tipos de cambio múltiples y diferenciados, de usar la política impositiva para disciplinar el sector, determinados sectores en la economía a través de subsidios, lo cual suena, diríamos, a kirchnerismo recargado, ¿sí? El problema es que Argentina hoy no tiene stocks para hacer kirchnerismo recargado. Eso lleva a que, si descontáramos todas esas medidas, a que el primer año del futuro eventual gobierno que implemente estas cosas va a ser otro año de calamidades para la economía argentina. Bien, siguiendo con la línea de Solá, las exportadoras en estos momentos de granos están en contra de los controles de precios. O sea que se ha desatado ahí un conflicto entre gobierno y las exportadoras de grano. Y por otro lado, Solá vuelve a hablar del tema de la creación de la Junta Nacional de Granos. ¿Lo considerás bueno para la economía o solamente es poner más controles? No, es una locura. Y no solo es una locura, sino incluso desde el punto de vista de la lógica heterodoxa es ineficiente, ¿sí? Porque eso implicaría, por ejemplo, que el Estado se haga cargo o compre el saldo exportable a un precio fijado, fijado arbitrariamente, pero eso tiene un montón de problemas de implementación. En ese sentido, si vos querés ser malo, y tenés que ser malo eficiente, es más eficiente subirle las retenciones y listo. Ya ahí tenés el mismo resultado, es decir, el mismo daño, pero ser más eficiente en la recaudación. En el caso de crear una Junta Nacional de Granos, una Junta Nacional de Carnes, o cosas, esos organismos aparecieron en la década del 30, como una forma de sostener el precio de los productos agropecuarios en caída, es decir, era una clara intervención keynesiana entre la economía. Así que yo creo que está diciendo cualquier cosa.
Es una fantochada eso, directamente eso es una fantochada. Es salir a declamar cosas para hacer ruido. No, creo que sería una locura incluso desde el punto de vista de la eficiencia, en la lógica de ellos, ¿no? ¿Sabés lo que pasa, Mariano? Vos decís que es una fantochada. A mí también me parece más que una fantochada, y más viniendo de este impresentable de Solá. Pero el tema es que el tipo lo dice, lo declara en todos los medios, distintos medios lo están divulgando, y no sale ninguno a refutar lo que dice este muchacho. Especialmente Nielsen, que tengo entendido, que vos bien los conocés, que podría ser el futuro ministro de Economía del gobierno. Entonces, perjudica bastante la situación de lo ya perjudicada que está. ¿Qué opinas? Mira, ahí yo no puedo decirte demasiado, porque es un juego de ajedrez donde juegan todos alacranes. Yo ahí no sé de estrategia. Desde ya que esto le hace mal a toda la economía argentina, le hace mal, porque si uno empieza a descontar estas cosas, la huida se acelera. Ahora, que una persona salga dentro de ese mismo entorno, sería dentro de ese grupo, a criticar esto puede significar que esa persona lo aparten de decisiones de poder. Por eso es un juego muy raro, porque yo no sé por eso cuánto es mascarón de pro y cuánto es humo y cuánto es realidad de todo eso. Lo que sí creo que es realidad son los controles de capitales, lo que yo te decía, algún tipo de cronograma, tipo de cambio diferencial, la aparición de las políticas de ingresos, utilizar a la política fiscal como una herramienta redistribuidora. Eso sí está en el ADN de los tipos que ocuparían el Ministerio de Hacienda y eventualmente el Banco Central. Pero de ahí a decir las tonterías que dice sin sentido, ¿no? Que dice Solá, hay una gran diferencia. Yo creo que lo dejan hablar solo y listo. Pues no sé cuánto control hay. Es como un lugar donde estén hablando todos juntos y gritando. No sé si hay un control efectivo para que alguien le diga cállate la boca. Es decir, el único que podría hacer eso es Alberto Fernández. Decirle a Solá cállate la boca, deja de decir tonterías. Pero no lo hace, ese es el problema, no lo hace. Claro, pero ahí no sabemos a qué están jugando. Si lo mandan de mascarón de proa para desviar la discusión y que uno estemos haciendo esto mismo, pegándole a Solá y no pegándole a lo que efectivamente estos tipos pueden llegar a hacer, que es controles de capitales. Entonces, desvían un poco ¿cómo es? El centro de atención hacia que estemos discutiendo tonterías y no discutiendo cosas en serio. Por ejemplo, ¿cuál va a ser la estrategia de estabilización del gobierno? ¿Cuál va a ser el esquema esquema monetario elegido? Es decir, evitamos esas discusiones por discutir títulos de la década del 30. Última pregunta. Se ha descubierto, se está observando, que el salvaje derrumbe de los títulos de deuda argentina está atrayendo a los famosos fondos buitres. ¿Qué te parece de esto? Y que eso es normal. Cuando todo el mundo se saca de encima un activo, ese activo cae a un precio muy bajo y ahí los compran inversores de riesgo. Los fondos buitres son inversores de riesgo que apuestan a que en una eventual reestructuración puedan obtener algún tipo de ganancia. Es decir, esto es como, está bien, salieron a comprar empresas quebradas. Por lo menos, vos fíjate que si nadie comprara esas empresas quebradas, ¿sí?, los títulos argentinos, el precio caería por el piso y colapsaría el crédito en Argentina. Es decir, el crédito que está dando vuelta. Bien, Mariano, 8:36 de la mañana, te dejo en libertad. Ha sido un gusto como siempre, no cortes que ahora me voy en línea privada con vos. Bueno, muchas gracias.